Bueno, pues muy buenas noches. Voy a dejar los agradecimientos, que son muchos. Al final quiero empezar planteando algunas cosas que sean muy básicas de la obra. Se ha mencionado mucho Miguel Moray, pero no es Miguel Moray, es una obra colectiva, fue un compromiso colectivo desde el principio, ¿sí? Me tocó llevar la batuta en algunas cosas, armonizar, o sea, pero es el trabajo de mucha gente, más de 30 autores, varias comunidades, o sea, es una obra colectiva, más que nada. Bien, desde un principio rechazamos la idea de hacer, como se ha mencionado aquí, un atlas de almanaque. ¿Sí? Lo que nuestro compromiso fue hacer un atlas que propusiera otras formas diferentes de cómo acercarse y comprender la tradición cultural indígena de los pueblos originarios del Estado de México, especialmente de las comunidades de herencia cultural náhuatl. El atlas, esta es la segunda presentación, ya más a la distancia, creo que lo estoy entendiendo más cada vez, y estoy entendiendo que estamos polemizando, de que venimos a contradecir, es decir, parafraseando al libro de Arturo Barman, en el que él nos narra cómo los mismos indígenas se presentaban a los juzgados a decir: nuestras tierras no están baldías, porque tierra baldía se podía apropiar cualquiera, y entonces los hacendados se iban apropiando a la fuerza, y ellos decían: venimos a contradecir, no es baldío. Y nosotros queremos contradecir algunas ideas que han estado enmarcando la cuestión indígena en las últimas décadas. En primer lugar, la visión de que en Morelos ya no hay indígenas. Esas expresiones gubernamentales pronunciadas con orgullo como si fuera un signo de modernidad, hoy en día en instituciones federales se oye así, pero si en Morelos ya no hay indígenas. Esta obra muestra que claro que sí hay, y esta es una pequeña muestra de la enorme riqueza cultural, de una enorme, un testimonio tanto de su presencia como de su extraordinaria capacidad de ser. Estamos polemizando con aquellos que dicen solamente los que tienen la herencia de Tenochtitlan son los verdaderos indígenas. No es cierto, oímos frases como solamente es indígena el que tiene a Cuauhtémoc durmiendo en su corazón, ¿verdad? O algunos profesores que querían que se borrara la cuestión prehispánica y que se pusiera precuauhtémica. En esencia está bien la idea, pero ¿por qué Cuauhtémoc, aquí donde fue un conquistador, donde fue cabeza de un imperio, y por qué no tomar en cuenta más bien la población nativa prehispánica que había aquí y no las etiquetas glorificadas desde fuera, ¿verdad? Estamos polemizando, venimos a contradecir de que solo los indígenas son aquellos que hablan una lengua indígena. Lo que nosotros tratamos de mostrar es que una vez que se pierde la lengua no se vacía de tradición cultural indígena, ¿sí? Tanto la lengua como la cultura tienen sus propios mecanismos y sus propias formas de caminar, donde sí confluyen, pero no mecánicamente una altera a la otra tan mecánicamente. Hoy sabemos, hay millones y millones que han perdido la lengua, que la han dejado, que la han tenido que dejar muchas veces. Sin embargo, en su universo local, cultural, hay una presencia muy importante de tradición cultural indígena, mayor o menor, más visible o menos visible. Ese es el caso de Morelos. Sí, casi en todas las comunidades originarias hay algo de tradición cultural indígena que puede estar, insisto, visible o no, y en otras es tener una presencia mayor o menor y que coexiste, está engranada con otras tradiciones culturales presentes en el universo local y en el universo regional. Se han llamado a la gente que ha perdido su lengua grupos desindianizados, campesinos influenciados de Mesoamérica, una serie de conceptos con los que no estamos de acuerdo. Los pueblos indígenas han ido construyendo larguísimamente su proceso de ser, de existir, y el hecho que han tenido que dejar su lengua no los deja fuera. Es más, el uso que hacen del español
¿verdad? Está lleno de metáforas, está lleno de construcciones parecidas al náhuatl, ¿verdad? Un ejemplo nos decían de Guayapa, me decía una compañera de allá, decía, nosotros decimos naranjas, no naranjas, pero nosotros podemos decir naranjas muy bien, pero el hecho de que digamos naranjas, esa palabra pronunciada así nos identifica a todos los que somos de Guayapa. Si una persona dice naranjas, ya sabes que es de Guayapa, ¿sí? Entonces esa construcción que se hace con la lengua nada más, y la permanencia, y vivir y reconstruir todos los días su tradición cultural indígena, ¿verdad? También queremos aportar digamos una serie de problemas que hay en las comunidades, y con toda razón, para entender qué es indígena. Y es muy difícil entender. Hay un libro de Pablo Martínez que hace una encuesta a 5 comunidades y le pregunta como a 30 gentes en cada comunidad ¿qué es ser indígena? Y hay como 30 respuestas diferentes y todas están correctas. ¿Por qué? Porque el ser indígena, la palabra indígena es una palabra traída desde afuera. Es una etiqueta como muchas etiquetas que han desfilado en la historia de estos pueblos, en que los han obligado a asumirse como indios, luego, digamos, indios en la legislación colonial, donde había toda una legislación que los protegía, pero se tenían que admitir como indios, ¿verdad? Después como indígenas o como nahuas. Nahuas, yo cuando llegué a este estado ya casi hace 40 años, y preguntaba yo, ¿qué es lo que, cómo se llama la lengua? ¿Cómo se mencionan ustedes a ustedes mismos? Entonces casi siempre es Macehuatl. ¿Y qué hablas? Pues la lengua. O a veces decían el mexicano, lo dicen el mexicano porque era la manera de censar en el siglo XIX. ¿Hablas español o mexicano? También fue etiquetado desde afuera, ¿verdad? Y entonces, dije campesinos, ¿no? Yo cuando salí de la escuela y me vine para Morelos, pues estaba en efervescencia la cuestión campesina, las rebeliones, los movimientos, y se nos hacía lo más natural mencionarlos como campesinos. Pero hasta que ellos mismos nos dijeron, ¿pero por qué nos llaman campesinos? Nosotros nunca nos llamamos a nosotros mismos campesinos hasta que ustedes llegaron, ¿sí? Y tuvieron que asumirse como campesinos para tener acceso a los programas de desarrollo campesino, a los programas campesinos, igual que se tuvieron que asumir como nahuas para tener una voz y para tener acceso a todos estos programas que había, ¿no? Tuvieron que hacer una identidad instrumental. Y entonces, por eso indígena no hay una claridad sobre eso. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí es que tal vez podemos hablar de una tradición cultural indígena de todos los pueblos. No indígenas y no indígenas, sino una presencia mayor o menor de esta tradición cultural en cada una de las comunidades. El día de ayer estábamos discutiendo en un congreso con el sindicato de Lina sobre el patrimonio.